Sí, ya estamos grabando, vamos a comenzar a compartir pantalla entonces. Y vamos a recapitular un poco lo que habíamos hablado ayer. Eh, un poco lo que habíamos hablado ayer. Eh, Comenzamos platicando nosotros ayer un poquito del contrato de reaseguro. Bueno, miren, fundamentalmente, y pues ustedes son testigos que estamos documentando la clase de ayer y de hoy, porque desafortunadamente no grabé ayer, entonces por eso es que estamos recapitulando esto para que lo podamos volver a, que nos quede grabado. Bueno, el reaseguro fundamentalmente es un contrato típico mercantil por el cual una aseguradora, un asegurador, ¿sí? El asegurador traslada a un reasegurador todo o parte de su propio riesgo. O sea, un asegurador va a trasladar a un reasegurador, así como nosotros venimos y trasladamos un riesgo a la aseguradora traslada esos riesgos a los cuales nosotros contratamos a un reasegurador. Este reasegurador, lógicamente que también es una sociedad anónima, pero es una sociedad anónima de carácter extranjero. Estas sociedades funcionan generalmente en Inglaterra, en Italia también, ¿sí? Y son empresas realmente muy fuertes. Que esas reaseguradoras van a asegurar prácticamente a los aseguradores. O sea, la relación entre estos es una relación en la que la reaseguradora va a... su objetivo específico es permitir en un momento determinado, es permitir que si en un momento determinado exista algún déficit por los reclamos que tenga que cubrir la aseguradora, pues entonces la reaseguradora va a entrar a indemnizar, por así decirlo, al asegurador con el objetivo de ayudarle a cubrir los contratos de seguro que tenga o la cartera de contratos de seguro pues, que éste tenga. ¿Verdad? Ese es el objetivo específico, ese es el objetivo esencial eh, del contrato de reaseguro. O sea, su objetivo específico es, reitero, eh, fundamentalmente de trasladar esa responsabilidad a esa sociedad no beneficiaria. Entonces, el reaseguro es un contrato típico mercantil por el cual el asegurador, no el asegurado, como dice la diapositiva, traslada al reasegurador todo o parte de su propio riesgo. Cuando la aseguradora, nosotros celebramos un contrato de seguro de vida, de seguro de cualquier ramo, lo que trasladamos la eventualidad prevista en la póliza es un riesgo. Riesgo de la eventualidad, de todo caso fortuito, prevista en la póliza. Recuerden ustedes eso fundamentalmente. Entonces, eso es lo que se va a trasladar. Entonces, si ustedes quisieran que le diéramos lectura nuevamente a estos artículos, que los analizáramos, o solo que tocáramos algunas dudas que ustedes tengan de estos artículos. Por favor. Son pocos. Dice, por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Cuando dice parte o la totalidad, quiere decir que él puede contratar con una reaseguradora determinada todos sus riesgos o con varias reaseguradoras, esos riesgos que ha contratado, esos riesgos de los cuales ha asumido a contratar contratos de seguros. Entonces, la aseguradora puede, con el reasegurador, eh, trasladar la totalidad o parte. Si es la totalidad, pues una sola reaseguradora se haría cargo de la cartera de riesgos. Y si es parcial, serían varias. Y de aquí dice, todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora sin que sea exigible ningún otro trámite de legalización eh, cuando las aseguradoras sean extranjeras. ¿Quién es esta entidad? Es la Superintendencia de Bancos. Solo lo dijimos hacer la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos no solo va a supervisar bancos, no. Va a supervisar sociedades financieras, va a supervisar casas de bolsa, sociedades de inversión y, lógicamente, que bueno, eso lo dijimos en el otro curso, no en este, perdone, va a fiscalizar a las aseguradoras. Ahí donde debe registrarse ese tipo de cosas. Dice normas supletorias. En lo no previsto por las partes
En el contrato se aplicarán las normas internacionales establecidas al tipo de reaseguro del que se trate y en forma supletora a las disposiciones de este código en lo que fueren aplicables. Entonces, las normas de reaseguro vigentes internacionalmente que tengan, por ejemplo, para reaseguros de seguros de vida, para reaseguros de responsabilidad civil, para reaseguros de seguros de agrícola y ganadero. Entonces, ese tipo de reaseguros son los que se aplican y también las disposiciones propias de esos seguros, de esos ramos de que hemos analizado y que hemos estudiado en el curso. Dice divergencias. Las divergencias entre asegurador y asegurador, perdón, las divergencias entre asegurador y reasegurador, o sea, los conflictos, las disputas, los juicios que se originen entre asegurador y reasegurador, se resolverán por la cláusula de arbitraje que contenga el contrato, lo cual expresará que los árbitros deben ser técnicos y tomarán en cuenta principalmente los usos y costumbres del reaseguro. Dice, no será necesario consignar en la escritura pública la cláusula compromisoria contenida en un contrato. Recordemos que cuando analizamos nosotros las características de los contratos y obligaciones mercantiles, en esa oportunidad, al principio del curso, establecimos que para materia de obligaciones y contratos mercantiles, pues una especialidad de las obligaciones y contratos mercantiles es el arbitraje, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que el arbitraje va a estar presente en este tipo de contratos, un acuerdo arbitral o una cláusula compromisoria, como lo dice aquí. La ley de arbitraje refiere más a un acuerdo arbitral, ¿verdad? Que se puede pactar expresamente en un contrato, como cláusulas accesorias a este o principales, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que el proceso de conocimiento tipo en materia mercantil es el juicio sumario, pero cuando hablamos de obligaciones y contratos mercantiles, el juicio de conocimiento tipo, el adecuado, donde se van a discutir todas esas cuestiones que tienen que ver con lo relacionado a derechos controvertidos, disputas que vayan a originarse de un contrato mercantil o de obligaciones y contratos mercantiles. La vía específica es la vía. Ay, nena, luego van a hacer. ¡Pum! Dice la cabeza. Bebé. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, mi rey? ¿Alguien tiene su solución? Pareció, don Alejandro. Bien, papá. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Ahí, mira, llegándolo. Llevándolo. ¿Cómo así que llevándolo? Ay, yo me cela. ¿Cómo dijo aquel? Bueno, por ahí alguien. Bueno, vamos a seguir analizando pues el contrato de cesión de cartera. Este contrato de cesión de cartera, lo que va a suceder aquí es que la aseguradora, es un contrato también, este es un contrato atípico, en donde la aseguradora va a ceder el conjunto de contratos de seguro que tiene, que maneja, de uno o varios ramos que opera a otro. ¿A quién lo va a trasladar? A otra aseguradora, no va a ser a un reasegurador. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, seguros universales, seguros GIT, van a ceder el ramo de seguros que opera uno o varios ramos a otra aseguradora. Por ejemplo, podría trasladar seguros GIT a seguros El Roble, por ejemplo, su ramo de seguros de vehículos, ¿verdad? O podría trasladar una aseguradora a otra, por ejemplo, el ramo de seguros de vida, total o no total, el ramo de seguros de responsabilidad civil, el ramo de seguros de agrícola y ganadero, el ramo de seguros de transporte, por ejemplo. Puede trasladar, la otra aseguradora lo va a adquirir y va a pagar una retribución o precio, fundamentalmente hablando de eso, ¿verdad? Y ya entrando un poquito en materia de los contratos atípicos, pues tenemos nosotros el contrato de leasing. También este contrato de leasing es coloquialmente conocido como contrato de arrendamiento financiero, contrato de locación financiera o arrendamiento con opción de compra. Reitero, conocido como arrendamiento financiero, locación financiera o arrendamiento con opción de compra. Así se le conoce a este contrato. Y el origen de esta palabra leasing, se origina de la palabra inglesa, del vocablo inglés lease, que quiere decir alquiler, contrato de alquiler o to lease, arrendar, alquilar. No lo vamos a confundir que se trata del contrato de arrendamiento regulado en el Código Civil, porque sí se trata de un arrendamiento, pero no es de un inmueble, ¿sí? Se trata de mobiliarios, enseres, equipo para que para que un establecimiento mercantil pueda operar, o para que pueda operar una oficina, o etcétera.
Puede ser línea blanca para el lugar también, ¿verdad? Una refrigeradora, etcétera, que se da en leasing, o microondas. Puede ser un juego de fotocopiadoras, un juego de computadoras, mobiliario de equipo, maquinaria, ¿verdad? Para que, por ejemplo, maquinaria en un establecimiento industrial lo fabrique, por ejemplo, para producir neumáticos o para producir, por ejemplo, mesas, sillas, etcétera, ¿verdad? Fotocopiadoras, computadoras, etcétera. Vamos a ver, entonces la definición es una operación típica de financiamiento, ¿verdad? De financiación. De mediano o de largo plazo, que se da entre una sociedad financiera y una empresa comercial o industrial, o de servicios interesada en incorporar, renovar o modernizar equipo, productos e instalaciones en pro de la obtención de mejores niveles de eficiencia y competitividad. Por ejemplo, una empresa desea cambiar todas las computadoras que tiene, o desea cambiar sus fotocopiadoras, o desea cambiar alguna maquinaria con la que, por ejemplo, fabrica pisos, una maquinaria con la que fabrica azulejos, una maquinaria con la que fabrica camas, ¿verdad? Entonces, realiza este contrato. Aquí prácticamente los elementos subjetivos, básicamente es pues el fabricante, ¿verdad? El proveedor que fabrica el producto, la entidad que da el financiamiento, que regularmente es un banco, una sociedad financiera, y el cliente final, ¿verdad? El cliente final es el que requiere ese producto al final. Y vamos a analizar las clases de leasing que hay, ¿verdad? Tenemos el leasing operativo, ¿verdad? Entonces, si está en pantalla lo que estamos viendo, ¿no lo están viendo? Sí, todo está a la vista. Ok. Dice, bueno, este leasing operativo, el propietario, el fabricante o el proveedor de un bien, de una mercancía, producto, de maquinaria, etcétera, de mobiliario de equipo, sobre todo bienes muebles, los transfiere a otra persona para que lo utilice en una actividad económica. Esta persona que adquiere ese producto se llama locador o arrendante, que negocia con el locatario o arrendatario el uso de ese bien a cambio de una renta, ¿verdad? Y por un plazo de no mucha duración, es un plazo realmente corto, Eh, y eso le permite al fabricante celebrar varios contratos con respecto al mismo bien. Lo va a dar en arrendamiento, lo puedo usar, y al final de ese contrato yo puedo, por ejemplo, utilizo una serie de fotocopiadoras para un negocio, para mi empresa, o computadoras, ¿verdad? Tengo un call center, necesito computadoras, fotocopiadoras, y entonces puedo utilizarlas, pagar la renta mensual, al término del plazo puedo adquirir otras, ¿verdad? O por un precio residual adquirir la propiedad de esta. En este leasing operativo, la característica es que aquí no hay. La característica principal del leasing operativo es que no se va a trasladar la propiedad del bien, sino que solo permite el uso, ¿verdad? Solo permite el uso. Bueno, otra cuestión que es fundamental en este tipo de contratos es que el locatario va a prestar asistencia técnica, o sea, le va a dar mantenimiento, le va a dar servicio a nuestros productos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos van a alquilar o arrendar varias computadoras, pues les van a dar servicios. Si nos alquilan maquinaria, pues también a la maquinaria le van a dar ese mantenimiento a cambio de esa retribución que nosotros pagamos. Y como lo habíamos dicho, no es naturaleza de este leasing operativo que al final se adquiera el bien, ¿no? No hay obligación aquí, no existe esa obligación. Vamos a hablar ahora del leasing financiero.
Aquí el dador del financiamiento proporciona el dinero que el tomador necesita para adquirir un bien y lo va a adquirir directamente del proveedor, pagándole el propio dador que da el financiamiento, el valor. Por ejemplo, yo necesito comprar una serie de computadoras, entonces yo me arreglo con la financiera, con el banco, y el banco adquiere directamente, por ejemplo, de Canella, un grupo de fotocopiadoras, un lote de fotocopiadoras de computadoras, ¿verdad? O un lote de limpiadoras de pulidoras de piso para un edificio y aspiradoras, ¿verdad? Y lógicamente que el banco o financiera adquiere directamente el proveedor el producto, le paga y ya después la obligación es con con el locador y la entidad financiera, el dador. Porque esta persona se queda pagándole periódicamente, paga periódicamente la renta, paga una renta mensual, semestral, bimestral, etcétera. Y al final de que termine el contrato, entonces ahí, por algo que se llama precio residual, por el pago de un precio residual, tiene la opción de adquirir la propiedad de esos bienes que han sido dados en arrendamiento. Esto es lo que les venía yo explicando, ¿verdad? O sea, que se paga una renta, ¿verdad? Ya sea mensual, bimestral, y al final hay la opción de comprar finalizar el plazo por un precio residual, se adquiere la propiedad. Entre los elementos subjetivos, tenemos la persona que da el financiamiento, que generalmente es un banco o una entidad de crédito, y el otro sujeto, el tomador o beneficiario del financiamiento, y el usuario de los bienes adquiridos. Son básicamente tres, ¿verdad? El proveedor de donde nosotros, por ejemplo, Canella, ¿verdad? El proveedor de donde nosotros adquirimos los bienes, el dador que va a dar el financiamiento y el locatario que es el que al final lo adquiere. Los elementos reales prácticamente es la cantidad financiada, el monto de financiamiento y los bienes que se van a adquirir en arrendamiento con esa cantidad, ¿verdad? Y básicamente son los elementos, el elemento material, ¿no? Elementos materiales de este contrato. Las características, que ese es un contrato consensual. Bueno, pero ayer habíamos hablado que no era consensual porque es plurilateral, ¿verdad? Porque aquí intervienen más de dos personas, ¿verdad? Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento, plurilateral, es oneroso, porque las prestaciones las personas pueden obtener ganancias, pero también pueden obtener pérdidas. Y es conmutativo, ¿verdad? Porque las prestaciones se presumen ciertas y debidas a partir del momento de la celebración del contrato. Desde que se celebra el contrato, los sujetos saben cuánto van a ganar y cuánto van a perder. Saben cuánto van a pagar de renta y saben que al final del plazo, pues celebran otro contrato y adquieren otro producto o pagan un precio residual y adquieren la propiedad. Esa es prácticamente la mecánica. De tracto sucesivo, ¿por qué? Porque es un contrato que se materializa en el tiempo, no es de tracto instantáneo, de tracto único como la compraventa al contado, que yo pago precio, me entregan la cosa y se acabó, no. Aquí me entregan el bien, primer acto, hay una serie de actos reiterados que se materializan en el tiempo a través de prestaciones periódicas cuando voy pagando las rentas. Voy pagando las rentas mensualmente, o bimestralmente, o quincenalmente, voy pagando las rentas, y al final yo pago un precio residual del quiero producto o adquiero otro producto nuevo, ¿verdad? Y sigo pagando. Y es un contrato por adhesión. Generalmente estos son contratos que vienen en formularios redactados, en donde lo único que tenemos que hacer es firmarlos para tener por aceptado el contrato y para que cobre plenos efectos jurídicos.
y no tenemos ninguna disposición de poder discutir lo que se va a discutir, fundamentalmente las prestaciones, ¿verdad? Sencillamente nos adherimos a él y ya está, ¿verdad? Este era el que habíamos visto ayer, que se llama Order Writing. Y habíamos explicado aquí que este tipo de contrato pues, se va a dar cuando una entidad de crédito va a refinanciar la emisión de acciones o de obligaciones sociales de una sociedad anónima para luego colocarlas en el mercado de valores. Quiero explicarles que habíamos hablado ayer que era específicamente en la bolsa de valores, pero investigué y estudié, según la ley del mercado de valores y mercancías, que los valores se pueden negociar tanto dentro de una bolsa de valores como fuera de ella. Tanto, y las acciones y las obligaciones sociales son valores. Se pueden negociar tanto en el seno de una bolsa de valores como fuera de ella. Entonces, cuando se va a negociar en un mercado de valores, puede ser dentro de la bolsa o puede ser fuera de la bolsa. La negociación dentro de la bolsa se llama, fuera de la bolsa es extrabursátil y dentro de la bolsa es una negociación de carácter bursátil. ¿Verdad? Pero se va a negociar en el mercado de valores. Entonces, este contrato, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, habíamos hablado de su oportunidad, por ejemplo, de las obligaciones sociales o debentures, que básicamente son contratos, ¿me escuchan bien ahí? Disculpen. Sí, Lick. Sí, Lick. No molesta el agua. No, Lick. Ah, perfecto. Entonces, en este contrato lo que sucede es, por ejemplo, las obligaciones sociales o debentures que ayer explicábamos, que por ejemplo una sociedad necesita adquirir capital de trabajo, ¿verdad? Fíjese que regularmente las sociedades tienen un capital con el que comienza a funcionar, pero cuando comienzan a realizar actividad mercantil, si la sociedad, lo primero que lo invierten en actividades comerciales, ese capital para ir realizando su actividad comercial, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a vender, por ejemplo, perfumes, pues todo ese dinero se va para la fabricación de los perfumes. Entonces, cuando vamos vendiendo los perfumes, vamos recuperando el aporte de capital y lo que sobra son ganancias. Pero si nosotros no podemos recuperar el capital, entonces tenemos una pérdida de capital, entonces la entidad mercantil necesita una inyección de capital. Entonces, por eso se crean esos títulos que se llaman obligaciones sociales o debentures, que su objetivo, así como lo vimos en el semestre anterior, es dotar de capital de trabajo a una sociedad. Y estos títulos son títulos que se crean en serie, porque son creados varios de ellos al mismo tiempo. Regularmente se crean bastantes. Su valor es de 100 o múltiplos de 100, y estos títulos al crearse, las personas aportan una cantidad de dinero a la sociedad. Por ejemplo, si fueran 100 personas y adquieren 100 obligaciones de 1000 quetzales, son 100,000 quetzales, y aportan cada uno 1000 quetzales a la sociedad, y van a tener su título, que con eso le van a poder cobrar a la sociedad el pago de esos títulos. Cobran el pago, ¿verdad? Y entonces, lo que hace la sociedad underwriting aquí es que va a adquirir directamente, o sea, de la sociedad ya no los va a sacar al mercado esos títulos de crédito para que estén adquiridos, sino que una entidad de crédito, en este caso un banco o una sociedad financiera, adquiere de la sociedad esos títulos y los coloca inmediatamente en el mercado de valores, ya sea dentro de la bolsa de valores o fuera de esta, y al colocarlos, lo que sucede es que básicamente los va a colocar y va a obtener una ganancia de ellos. Lo que comúnmente sucede con las obligaciones que se sacan al público para que puedan adquirir las personas esas obligaciones, es un crédito colectivo. ¿Por qué? Porque son acreedores múltiples. Entonces aquí lo que sucede es que una entidad de crédito los adquiere directamente y entonces los expende a través del mercado de valores. También se puede dar para el refinanciamiento, para emitir acciones también, ¿verdad? Y para poderlas sacar al público y para poderlas cotizar en el mercado de valores.
Y dentro de los elementos subjetivos de este contrato atípico, que es un contrato atípico, es la entidad que da el prefinanciamiento de los títulos de valores a emitir con la finalidad de colocarlos posteriormente, ¿verdad? Es una entidad, es una financiera o un banco, ¿verdad? Y la sociedad anónima que recibe el prefinanciamiento, contrayéndole la obligación de emitir los valores objeto de contrato en los términos que hayan negados. Sacamos 10 títulos por el valor de 1,000 quetzales, entonces la financiera los va a adquirir y ya los va a vender en el mercado de valores, pues los van a vender más caros para poder obtener una ganancia. Entre los elementos materiales, pues lógicamente que tenemos el prefinanciamiento que se otorga y los títulos que van a salir al mercado. Que básicamente son obligaciones sociales o acciones, ¿no? Este negocio no es un negocio realizado en bolsa, pero esto se refiere específicamente, como lo había mencionado Revolor y Asensio ayer, que estábamos platicando de esto. Es un negocio, o sea, es el negocio cuando una financiera, sociedad, va a financiar la emisión de acciones o de obligaciones. Eso no se realiza en bolsa. Es un contrato bilateral que se realiza entre una sociedad financiera o banco y la sociedad emisora de los quien da el financiamiento, como se los había explicado en esta misma sesión, puede ser un banco o una sociedad financiera, fundamentalmente cualquier sujeto económicamente solvente para hacer este giro de este negocio, pero generalmente es un banco o una financiera. Y el prefinanciamiento sobre los títulos valores por emitir es la obligación de que contrae la sociedad prefinanciada al cerrar el contrato y lógicamente de expedir los títulos para que sean colocados en el mercado de valores y puedan ser adquiridos por los particulares. Esas son las características, ¿verdad? Vamos a analizar el contrato de franquicia, pero quisiera explicarles, como lo dijimos ayer, que la luz que nos permite expedir este tipo de títulos o crear, perdón, los contratos atípicos, que eso lo habíamos dicho ayer, que quería explicarlo el día de hoy, pues básicamente eso tiene asidero legal en el artículo 694 y 1256 del Código de Comercio. Por favor, el artículo 694 establece muy puntualmente. Dice normas supletorias. Solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. A ver, por favor, Stephanie, leamos el artículo 1256 del Código Civil. De acuerdo. Me dijo el 1256, ¿verdad? 1256. De acuerdo. Dice de la siguiente manera. Artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Entonces, básicamente, aplicamos el 694, nos vamos al 1256 y establece ahí que cuando la ley no establezca una forma, los sujetos pueden adoptar la forma que queda en concreta para celebrar ese negocio. Ahí estamos. Esa es la base de un contrato típico. Y estos contratos atípicos son fruto de la costumbre, de la costumbre internacional. Establecimos que la ley de organismo judicial, el artículo 2, establecemos fundamentalmente que la fuente primigenia del derecho mercantil es la ley y el contrato. La ley y el contrato. Es la fuente del derecho mercantil. Y la jurisprudencia la complementará y la costumbre solo rige en defecto de la ley, conforme al artículo 2 de la ley de organismo judicial, donde dice: la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Básicamente, entonces, la costumbre es la que nos ha permitido generar este tipo de contratos, ¿no? Y este contrato de franquicia, pues básicamente el contrato de franquicia es un contrato atípico mercantil por el que una persona denominada franquiciante, que es una entidad mercantil, un comerciante extranjero, que opera un ámbito de negocios en el extranjero, a través de ese contrato va a establecer un acuerdo de voluntades
en el que va a facultar a otro comerciante de naturaleza nacional guatemalteco para que este comerciante pueda explotar comercialmente un establecimiento mercantil de la misma forma que lo hace en el país extranjero. Y lógicamente que va a ser bajo la supervisión continua desde el franquiciante, bajo la supervisión continua en donde le va a dar una asesoría en materia de contabilidad, en materia de marketing, en materia de estudio de utilización de mercados, en materia de, sobre todo en el know-how, ¿verdad? Le va a prestar una asesoría en todo ámbito, en materia de publicidad, en materia de contabilidad, en materia de relaciones públicas, en materia de recursos humanos, de cómo contratar al personal, qué características deben tener, qué estudios, qué profesión debe tener, básicamente esa asesoría. Y hay que establecer que como parte del know-how, pues como parte del contrato de franquicia hay algo que se llama know-how, que también es un contrato que esperemos verlo la otra semana, que este contrato, pues básicamente el know-how, no como contrato, sino como elemento material de este contrato de franquicia, pues básicamente es una habilidad técnica en un determinado campo de los negocios, de cómo lograr un objetivo que es eminentemente secreto y de tipo confidencial, de cómo lograr un objetivo específico que trasciende específicamente en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, mercantil, fabril, es decir, en el mundo del comercio, ¿verdad? Y prácticamente podríamos decir que esto, por ejemplo, es la fórmula, por ejemplo, que tienen esas carnes, la hamburguesa de McDonald's, la carne para que tenga ese sabor, la lechuga, el tipo de salsa que utilizan, el tipo de pan, el tipo de cocimiento que le deben dar. La fórmula, por ejemplo, que tiene un licor, ¿verdad? O que tiene una cerveza para que tenga ese sabor, que sea tan adecuado y que sea, que identifique y que lo reproduzca de la misma forma que hacen en el extranjero, ¿verdad? Un perfume, ¿verdad? Una fragancia, un perfume, un desodorante, pues nos van a dar una fórmula para producirlo igual aquí, como se produce en Suiza, como se produce en México, la pasta Colgate, ¿verdad? Que se hace aquí también. Eh, este contrato de franquicia, tanto el franquiciado opera bajo un nombre comercial común que es el mismo idéntico que utiliza el franquiciante en el extranjero. Y tiene un patrón de establecimiento, un patrón o una forma de actuar uniforme, ¿sí? Que lógicamente va a ser objeto de una supervisión y control permanente por parte del franquiciante. Haciendo que esta persona pues haga una inversión financiera en recursos para poder explotar ese negocio de la misma forma que lo hace en el país. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que hay un precio de entrada aquí, ¿verdad? Y hay un precio o valor de entrada que paga el franquiciado o el franquiciante y regalías que se pagan periódicamente, ¿verdad? Periódicamente, pues cada 6 meses o cada año se pagan regalías. Realmente es un negocio muy rentable. Imagínense cuánta plata ganará un McDonald's, cuánto dinero hacen en un día. Uf. ¿Cuánto harán en una semana, en un mes? Es una cantidad exagerada. ¿Cuánto hace el pollo campero en un día? Platal, ¿verdad? Entonces esas regalías, pues prácticamente no es nada lo que ellos van a ganar, ¿verdad? Entonces esa asesoría que da el franquiciante al franquiciado fundamentalmente tiene que ver con la calidad de la materia prima, ¿verdad? Los procedimientos de confección, que prácticamente son los procedimientos para poder realizar los productos y servicios que prestan. Los elementos adicionales como uniforme, como el personal, ¿cómo va a decir el personal? Los planos de la estructura arquitectónica que deben tener los establecimientos comerciales, ¿verdad? Que tienen que tener todos uniformados bajo un mismo tipo y estilo de establecimiento. La forma como se va a comportar el personal, ¿verdad? Cómo van a, si tiene que, como decía el compañero, que tiene que estar sonriendo, tiene que estar cierto tipo de actividades, ¿verdad? Si nos van a ofrecerle el catálogo de productos de una forma adecuada, ¿verdad? La publicidad, ¿cómo se va a realizar esa publicidad? ¿Sí? A través de la prensa escrita o radial, a través de las redes, el internet, de la misma forma que se hacen hasta anuncios de YouTube ahora, que se hacen en el extranjero, ¿verdad?
Y en fin, todo lo que la empresa hace en Guatemala y que conforma su estrategia de mercado, que va a ser supeditado y revisado por el franquiciante, por ese comerciante extranjero que pues, ha celebrado esa disposición contractual que le permite a este sujeto explotar comercialmente este producto en la República de Guatemala. El franquiciante recibe una suma de dinero que se conoce como derecho de entrada y se queda recibiendo regalías periódicas según se haya pactado durante el plazo del contrato. Esas regalías regularmente son anuales o semestrales, pero es una cantidad de dinero. Estos pueden ganar unos 100 millones de dólares en un año, tal vez unos 80, ¿verdad? Y darán una regalía de unos 5 millones de dólares. O sea, no es nada lo que ellos se ganan, ¿verdad? O sea, la suma o dinero, como es el derecho de entrada o precio de entrada, sí es bastante alto. Es bastante alto. Las franquicias son caras. Y aquí tenemos la definición, que la vamos a parafrasear un poco, que ya la habíamos explicado, dicho, pues un contrato típico mercantil, porque es un sujeto denominado franquiciante. Pues lógicamente que el objeto de este contrato de su aspecto nuclear es facultar, es permitir y habilitar que otro sujeto denominado franquiciado, ambos son comerciantes, el primero explota un establecimiento mercantil, un negocio mercantil en el extranjero, y el otro va a explotar ese negocio en este país, a cambio de una retribución o pago de entrada y el pago de retribuciones periódicas que se llaman regalías, y puede explotar comercialmente de la misma manera que lo hace ese establecimiento comercial, que generalmente presta servicios, algunas veces de comida rápida, pero no solo exclusiva de comida, también hay venta de otro tipo de productos, ¿verdad? Bajo la asesoría directa e inmediata del franquiciado, de tipo financiero, de estrategia de mercados, de manejo de confidencialidad, que faculta a usar sus marcas, nombre comercial, señales de propaganda, emblemas, know-how, de la misma forma que se explota su negocio originalmente en el extranjero, ¿verdad? Y todas las características, es una relación continuada en la que se va a transferir periódicamente tecnología hacia el franquiciado para la comercialización del producto o servicio, ¿verdad? Producto de la innovación y la tecnología. El franquiciante a cambio recibe un pago o cuota inicial y se queda recibiendo regalías. La franquicia implica una licencia de uso de la marca que distingue el producto o el servicio. Respecto al contrato a favor del franquiciado, tiene que haber una licencia de uso que le permite utilizar básicamente todo ese andamiaje mercantil. El franquiciante, como le habíamos dicho, que es la entidad mercantil en el extranjero, mantiene una relación constante sobre las actuaciones del franquiciado en la ejecución del contrato a efecto de controlar, supervisarlo, suplir que cumpla con los requerimientos mínimos de controles de calidad que el otro se ha trazado, con el objetivo de que el producto o servicio se comercialice de la misma forma que este establecimiento mercantil lo hace en el extranjero, de la misma forma. A veces eso es imposible, pero vamos. La franquicia piloto o franchise master es la que establece una empresa intermedia de controlar los franquiciados en una zona que hayan celebrado ese contrato de tal naturaleza. En este caso se considera que se da una subfranquicia, pues el franquiciante ha delegado en una empresa máster todas las facultades que tendría con respecto al franquiciado. Podría establecer una empresa, por ejemplo, McDonald's podría establecer a una empresa mexicana, ¿verdad?, que venga a supervisar aquí a Guatemala los McDonald's de aquí. Y entonces ya no es directamente el franquiciado en Estados Unidos de Norteamérica, sino que es una empresa, una franquicia máster, una empresa máster que va a venir a supervisar aquí en la República de Guatemala, pues básicamente así cómo se está explotando esa negociación mercantil. La franquicia directa es donde el franquiciante mismo es el que va a supervisar al franquiciado. La franquicia tecnológica es a través de productos tecnológicos como computadoras y todo, y el franquiciado desarrolla su propia tecnología, ¿verdad? La franquicia de producción de servicios consiste en, como establece la Comisión de Regulación Europea, los servicios de hotelería, básicamente. Tenemos los servicios, por ejemplo, de establecimientos comerciales que expenden productos al público, como por ejemplo ropa, línea blanca, ¿verdad? La franquicia de producción de servicios y distribución. La franquicia industrial, que es para la distribución de bienes de forma industrial, ¿verdad? Por ejemplo,
Alguien lo confundía ayer con la concesión, contrato de concesión mercantil y distribución de vehículos, pero esta franquicia industrial más podía entrar, por ejemplo, en una planta automotriz en donde se van a fabricar vehículos y se van a expender al público. Por ejemplo, una planta de Puebla de Volkswagen, que está en Puebla, México, de Volkswagen, funciona desde el año 1956, pues básicamente, 59 creo yo. Y Volkswagen de Alemania, pues celebró un contrato de franquicia para que ellos fabriquen los vehículos, tienen una planta y distribuyen esos productos. Una franquicia de distribución de mercaderías, como por ejemplo estas franquicias, por ejemplo, de establecimientos como por ejemplo Zara, Polo, Tommy, Calvin Klein, que son franquicias para la distribución de mercaderías. Franquicias para la prestación de servicios como los servicios de hotelería, ¿verdad? O de restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Es un contrato bilateral, ¿verdad? Porque aquí, lógicamente, que aquí se interviene básicamente el franquiciante y el franquiciado, que son los dos elementos subjetivos, un contrato conmutativo, porque a partir del momento de la celebración de contrato, se sabe específicamente cuál va a ser el precio de entrada y cuáles van a ser las regalías, ¿verdad? Es oneroso porque así como se puede ganar, también se puede perder, y es un contrato por adhesión porque viene en un formulario preredactado, en donde ya no se van a discutir las estipulaciones del contrato, es únicamente adherirse a lo que sale de este contrato. Y también es un contrato de tracto sucesivo, porque es un contrato que no es de tracto único. El contrato de tracto único es, por ejemplo, la compra-venta. Nosotros pactamos un precio, pagamos el precio y recibimos la propiedad, por ejemplo, de una botella de Coca-Cola en la tienda. Mientras que aquí nosotros pagamos un precio de entrada y pagamos regalías mensuales y la franquicia la vamos a explotar durante años. Años de años de años. Entonces, por eso es que ese tracto sucesivo es no solo el pago de la regalía que se dan periódicamente, sino el uso de ese restaurante de forma periódica. Y es un contrato atípico porque no está regulado en el Código Mercantil de Comercio, pero sabemos que el artículo 1256 y el artículo 694 del Código de Comercio, que nos permite aplicar supletoriamente y que sabemos que se aplican supletoriamente para las soluciones de contratos mercantiles de funciones del derecho común, derecho civil, y nos permite este artículo viajar al artículo 1256 y por añadidura poder aplicar, que dicho artículo establece que básicamente se pueden utilizar cualquier otras formas para contratar no establecidas en ese código, y básicamente que son los contratos atípicos, ¿verdad? Y este contrato de Joint Venture, que lo vamos a dejar para la próxima semana. No sé si tienen alguna duda. Mis amigos. No, calidad. Qué bien. Entonces, nos vamos a quedar por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Solo para recapitular, como ayer tocamos el tema de las reaseguradoras, que asegura a las aseguradoras, ¿verdad? ¿A los bancos del sistema de Guatemala se aseguran con las aseguradoras o cómo está el asunto? Yo creo que esto ya lo habíamos tocado, pero me confundí un poco. No, los bancos, ¿cómo así? No entiendo. ¿Los bancos tienen seguro? No, los bancos, sí, los bancos operan, es que lo que pasa es que los bancos tienen dentro de sus portafolios, los bancos son un holding financiero. Dentro de los bancos, el banco está en el centro de ese holding financiero y sí tienen empresas de seguros. Y esas empresas de seguros, lógicamente, que van a reasegurar, van a ser reasegurados por entidades que están fuera del país. Sí, que se llaman reaseguradoras. Es decir, tienen el respaldo de instituciones bancarias internacionales. Así es. Son reaseguradoras que operan en el extranjero. Ah, ya. En el extranjero. Hay una que es famosa, que es el Grupo Generali. Está en Italia. En Inglaterra. Hay una panameña también, Exacto. que es famosa. Entonces, lo que hacen es reasegurar. ¿Qué significa reasegurar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se ocurre en serie, por ejemplo, muertes o, por ejemplo, varios seguros que estamos asegurando de un ramo, ¿verdad? Ocurren en serie? Entonces, la aseguradora no podría responder a todos los reclamos. No tiene que ser aseguradora para soportar todos esos reclamos. No, es que me refiero, esa parte sí me quedó clara, me refería a los bancos.
Ajá. a los bancos, cuando estos no pueden responder o se quedan sin el capital. Los bancos no tienen una reaseguradora. Los bancos operan bajo la supervisión inmediata de la Junta Monetaria, perdón, de la Superintendencia de Bancos, bajo el sistema de banca central, que depende específicamente de la Junta Monetaria y son supervisados por la Superintendencia de Bancos. Y dentro de los controles que tienen que tener los ¿Verdad? bancos tienen que tener un encaje bancario, que es un porcentaje de los depósitos que ellos tienen. Eso sirve como garantía de que no van a quebrar, pero básicamente tienen otro fondo que se llama el FOPA, Fondo de Protección del Ahorro. En el momento que el banco colapsa, tienen ese fondo de protección del ahorro para poder devolver los depósitos que los ahorrantes tienen y si no les entregan todo, pues les entregan un gran porcentaje para poderlos proteger. Pero igual los bancos pueden asegurarse para su actividad de... Yo veo muchos créditos, la mayoría de créditos que hoy otorgan tienen un seguro de vida para las personas, ¿verdad? En caso de que la persona muera y ya no pueda pagar el crédito, paga el seguro. Pero dentro de los bancos operan en un holding financiero, se llaman bancos y grupos financieros, y dentro de ese holding financiero opera un banco, y ese banco lo que hace es que tiene a su cargo un portafolio de otras entidades mercantiles. El banco se llama sociedad controlada y las otras son sociedad controladora y tiene participación accionaria en las demás sociedades. Tiene el 51% de las acciones de las demás, por ejemplo, de una empresa operadora de tarjetas de crédito, de una aseguradora, de una sociedad financiera, de una casa de bolsa, de una casa de cambio, y ahí para poder operar. Y dentro de esas, pues tiene su aseguradora, tendrá que estar reasegurada pues, en Panamá o sobre todo es en Inglaterra y Italia, que son las más fuertes. Eso pasa, por ejemplo, si tuvieran muchos reclamos y ellos ya no pueden responder esos reclamos, entonces van con su reaseguradora para que les dé capital para poder pagar reclamos por los siniestros que hubieran ocurrido, para cubrir las indemnizaciones. ¿Tenemos alguna duda? Ahí está, Molly. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Compañeros. Por el momento todo bien, Lick, gracias. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, mis hijos. Nos vemos la otra semana, ya casi la otra semana ya nos vamos a despedir. Les ruego que el día jueves, el día miércoles entrante de hoy en 8, así como cuando estudiaban y se preparaban para ir a la U, quiero que estén así bien presentables. Vamos a conectar cámaras, porque ese día nos vamos a despedir, ese día no nos vamos a ver más. Entonces quiero tomar una foto y quiero tenerla de recuerdo de todas las cámaras con ustedes ahí bien guapos y bien guapas, ¿no? O sea, si se me arreglan bien, miren cómo estoy yo me arreglé bien hoy, pero era por un privado, ¿verdad? No obstante que estoy aquí adentro, estoy para darle una buena imagen al compañero que examiné. Entonces, por el momento eso es todo, mis hijos. Dios los bendiga y gracias por su comprensión y gracias por haberme permitido volver a impartir esta clase y esta clase ya les queda ahí guardada. Bendiciones, Lick. Igualmente, descansen. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches.